Bienvenidos, mi nombre es Roxana Barja, soy ayudante de segunda de la Cátedra de Fisiología Animal y Bioquímica Fisiológica. En el día de hoy vamos a desarrollar la reproducción en aves. Iniciando con esta presentación, es importante destacar algunas diferencias que permiten definir el ciclo reproductivo de las aves. Primero y principal, si nos enfocamos en los mamíferos, todos sabemos que hablamos de ciclos estrales. Estos tienen diferente duración según la especie de la que estamos hablando. No sucede lo mismo en las aves. Acá no podemos hablar de un ciclo estral. De hecho, la duración de estos ciclos reproductivos es de horas. Si ponemos de ejemplo la gallina, cada 24 horas presenta una ovulación, si hablamos en promedio, y tampoco presenta un cuerpo lúteo, aunque sí podemos hablar de folículos que van a estar en diferente grado de desarrollo y a partir del cual obviamente se producirá la ovulación de un ovocito. Por otro lado, tenemos que remarcar el rol de la progesterona en estas especies animales, dado que altos niveles de la misma son los que van a desencadenar un feedback positivo a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal y que en consecuencia van a generar oleadas de LH permitiendo la ovulación. Y finalmente, no menos importante, recordar que estas especies son ovíparas, los embriones se desarrollan fuera del útero, fuera del cuerpo materno, y encuentran todos sus nutrientes básicamente en el huevo. Por lo tanto, en estas especies naturalmente no podemos hablar de gestación. El inicio de la madurez sexual en las aves data más o menos entre las 17 y 18 semanas de edad. En este punto es cuando comienza la postura. Tenemos que tener presente diferentes estímulos o diferentes factores que van a permitir este inicio de la ciclicidad, como es la temperatura ambiente, por ejemplo. ¿Qué sucede con este factor? Si bien no es el más importante dentro de este listado, hay que recordar que temperaturas extremas pueden retrasar el inicio reproductivo. En cuanto a la alimentación, como en cualquier especie, debe existir un plano nutricional adecuado para lo que estamos exigiendo, porque por un lado tenemos que mantener a esta ave y por otro lado tenemos que permitir que pueda iniciar su ciclo reproductivo y, por qué no, productivo. Tenemos que recordar que muchas de las especies que estudiamos tienen un fin de producción. Por lo tanto, llegado el momento, cuando lleguen a producción de aves, van a conocer diferentes estrategias nutricionales que van a permitir básicamente alcanzar el potencial para la especie animal con la cual están trabajando. Y finalmente, y más importante, el factor lumínico. Nosotros ya conocíamos la existencia de especies fotoperiódicas positivas y negativas, donde las horas luz iban a ser determinantes en el inicio de la ciclicidad del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Lo mismo sucede en las aves, podemos definirla como una especie fotoperiódica positiva. Este estímulo lumínico repercute a nivel del hipotálamo, donde se ubican los fotorreceptores, a diferencia de lo que sucedía con los mamíferos, cuyos fotorreceptores se ubicaban a nivel de la retina. Por lo tanto, un ave que es ciega también puede ciclar. Y recordar también que este estímulo lumínico no solo repercute en la ciclicidad, sino que también en la frecuencia de puesta. Como recordatorio anatómico, podemos describir en esta figura la presencia del ovario y del oviducto izquierdo. Hay que destacar que solo se desarrolla este lado. ¿Y esto por qué sucede? Básicamente a una edad temprana, las hormonas sexuales endógenas, los estrógenos, van a generar una atrofia del lado derecho. Por lo tanto, solo vamos a observar un esbozo rudimentario del mismo. El oviducto no es solamente un órgano de conducción, también va a tener diferentes glándulas que van a secretar diferentes estructuras que van a permitir completar la estructura del huevo. Es un órgano hueco, tubular, musculoso y glandular.
El mismo se va a dividir en diferentes porciones, como observamos acá en la figura. Tenemos el infundíbulo, el magnum, el istmo, el útero, la vagina. Luego, a lo largo de la presentación, vamos a hacer hincapié en cada uno de estos componentes para determinar cuál es la función y cuál es básicamente el impacto de las diferentes hormonas sobre estas regiones. Al nacimiento, el ovario tiene una estructura básicamente o una superficie lisa. Podemos discernir entre una corteza y una médula, pero al pasar la primera semana, cuando empiezan a crecer las cavidades vasculares, esta diferencia se empieza a perder. Por lo tanto, vamos a dividir al órgano, a esta gónada, entre una zona parenquimatosa y una zona vascular. A medida que siguen surgiendo las siguientes semanas, se empiezan a formar surcos, pliegues y finalmente adquiere esta forma de lóbulos que, como vemos acá en la figura, dan este aspecto de racimo de uvas. Fíjense que acá tenemos presentes los diferentes folículos. Es importante, por otro lado, fíjense acá en esta imagen, esta zona, acá, este lado izquierdo y el lado derecho de cada uno de estos folículos es bastante vascular, pero tenemos una zona que es mucho más fina, que se denomina estigma, que es por donde se va a producir la ovulación, como vamos a desarrollar un poco más adelante. Otra característica que podemos tener en cuenta para definir el ovario es el peso del mismo. Cuando surge el nacimiento del ave, el ovario tiene un peso aproximadamente de 5 gramos y a esta altura de desarrollo y de madurez sexual ya hablamos de 60 gramos, que va a estar básicamente influenciado por las diferentes hormonas sexuales. Lo mismo que sucedía con los mamíferos, el desarrollo folicular y el desarrollo ovárico va a estar regido por la FSH, la LH y también posteriormente los estrógenos. Mencionando brevemente algunas características de la histología del folículo, fíjense que tenemos casi los mismos componentes que en un folículo de especie mamífera, ¿no? Como característica distintiva tenemos la presencia de la membrana perivitelina y si vemos acá en la estructura, en el dibujo microscópico, tenemos la presencia de la yema, que es algo característico de las aves. Vamos a ahondar posteriormente cuál es la composición, dónde se da la síntesis y cómo termina formando parte de la estructura folicular. Siempre es más sencillo definir ciertas características en una especie en comparación de otra que ya conocemos. Si hacemos un paralelismo entre mamíferos y aves, fíjense los diferentes ítems. Por un lado tenemos el diámetro del ovocito maduro, que en el caso de los mamíferos hablamos de micras, no así en las aves, que podemos llegar a visualizar estos folículos, pueden llegar a tener un tamaño de 4 centímetros. El crecimiento folicular es a expensas de diferentes factores. En el caso de los mamíferos recordarán que se formaba un antro folicular que se llenaba de líquido y que esto generaba este incremento en el tamaño del folículo. En las aves, en tanto, tenemos que tener en cuenta esta acumulación de vitelo que ya habíamos anticipado en la diapositiva anterior y que se daba no en un antro sino en el citoplasma del propio ovocito. También podemos destacar la ausencia de una membrana pelúcida, reiteramos la ausencia de un antro folicular y fíjense lo que sucede en la ovulación. En el caso de los mamíferos, este se va a eliminar rodeado de unas células foliculares, en tanto que en las aves básicamente es totalmente libre de este tipo de células. Y por supuesto el estigma que es visible en el caso de las aves. Es importante también definir que el crecimiento folicular es jerárquico en las aves, o sea que los folículos se desarrollan generalmente según el tamaño y solo los más grandes son los que van a llegar a la ovulación. Las diferentes hormonas que observamos a nivel reproductivo van a tener relevancia en diferentes funciones, en algunas van a actuar en forma sinérgica. Comenzando por la FSH me va a permitir un desarrollo folicular, una actividad secretora de estos folículos. Recordemos la aparición de esta membrana perivitelina que se daba en las aves. Y también recordemos que la secreción de la misma se daba en forma continua. LH, por su lado, me va a permitir un desarrollo ovárico con secreción de diferentes hormonas, por supuesto la ovulación. Para ello tiene que haber niveles
crecientes de progesterona, como también un desarrollo o un estímulo lumínico suficiente para que estos pequeños picos que van a determinar la ovulación se puedan hacer presentes. Por su lado, la prolactina tiene una funcionalidad importante en la incubación. Hacia el final de la presentación vamos a mencionar esta funcionalidad en las aves. Los estrógenos, por otro lado, que van a empezar a secretarse ya con anterioridad a la madurez sexual, unas 2 a 3 semanas anteriores, cuando interrumpen su secreción básicamente en las mudas, cuando la hembra deja de poner huevos. Y hablando del desarrollo folicular, una vez que el folículo de mayor tamaño ovula, empieza a formar progesterona. Entonces, ¿quiénes son los que mantienen estos niveles de estrógenos a lo largo del tiempo? Básicamente van a ser el resto de los folículos que quedaron un poco más atrás en crecimiento. Fíjense la cantidad de funciones que cumplen los estrógenos: el crecimiento del oviducto, cuando la hembra está entrando a su madurez sexual, como también la síntesis, que esto ya lo dijimos, cuando se formaba la albúmina, cuando necesitábamos transporte de calcio, la formación del hueso medular, también el comportamiento, ¿no? Tanto de la puesta como la aparición de los caracteres secundarios femeninos. Y finalmente, respecto a andrógenos y progesterona, tienen básicamente una acción sinérgica para el desarrollo del oviducto, en conjunto con los estrógenos, por supuesto. También tienen otras acciones que vamos a ver un poquito más en lo sucesivo. Y finalmente, acá no nos olvidemos de las hormonas tiroides y cortisol. Respecto a las primeras, están muy relacionadas con el desarrollo, por lo tanto van a tener relevancia a nivel del crecimiento y de la aparición de la madurez sexual. Y respecto al cortisol, básicamente podemos decir que influye sobre la secreción de progesterona, como también regula el metabolismo hídrico y estimula también la segregación de la clara. Si bien ya habíamos anticipado cuál era el rol de la progesterona en el momento de la ovulación, es importante entrar un poco más en detalle en lo que sucede a nivel del eje. Todos conocemos que el GnRH a nivel hipotalámico se va a liberar y que va a permitir básicamente la secreción de FSH y LH por parte de la hipófisis. La FSH cumple un rol, como en todas las especies, de desarrollo folicular. En el caso de las aves, estos van a alcanzar diferentes etapas. Van a quedar folículos de muy pequeño tamaño y aquellos que van a crecer en dimensión. Será el más grande de estos folículos el que va a ser más próximo a la ovulación. Y acá hay una diferenciación en cuanto a la secreción hormonal de esas estructuras foliculares. Aquellas que queden más pequeñas son las que van a liberar estrógenos. Y por otro lado tenemos los grandes folículos, los que van a ser candidatos a la ovulación, los que van a generar oleadas de progesterona. Y acá tenemos que marcar cuál es la función que cumple cada una de estas hormonas. En cuanto a los estrógenos, van a ser importantes según lo que ya hablamos, ¿no? Que estimulaba la síntesis de la yema de diferentes proteínas, también tiene relevancia en lo que es el hueso medular, y en el caso de la progesterona es el que desencadena la ovulación. Entonces, estas concentraciones elevadas van a producir un feedback positivo para permitir el pico de LH, de manera que va a desencadenar la ovulación. Ahora, esta LH en particular no solo va a tener este impacto, sino que también va a ser el ocasionante de que se estimule la liberación de estrógenos. Y no olvidemos que los folículos, lo mismo que sucedía con los mamíferos, existe en ellos una función en la liberación de inhibina que va a frenar el crecimiento de otros folículos. Respecto a la fertilización y fecundación, vamos a comentar algunos detalles que tienen que ver también con la ovulación, que tiene ciertas similitudes con los mamíferos. Nosotros recordaremos que existe a nivel ovárico un desarrollo folicular que va a estar dado básicamente por la FSH. Por lo tanto, estos folículos que son más pequeños van a tener receptores para este tipo de hormona que va a permitir el crecimiento. Eventualmente va a haber una selección
que va a estar dada por el desarrollo, por el tamaño de estos folículos. Los más grandes son los que van a empezar a adquirir receptores para LH, y va a ser esta hormona la que va a determinar la ovulación en esta especie, lo mismo que veíamos en los mamíferos. Una diferencia que podemos marcar es que no hay una ciclicidad como sucedía en las especies que ya estudiamos, sino que acá la secreción tanto de LH como FSH se da en forma continua. Si bien existen picos que se dan más o menos cada 24 o 26 horas en esta especie. Y por supuesto, estos picos van a ser los que determinen esta ovulación. También es importante mencionar que la progesterona tiene una funcionalidad importante en este punto. Van a actuar en sinergia y van a estimular la secreción de mayor cantidad de LH para que este evento pueda ocurrir. Es importante también mencionar de nuevo la presencia del estigma, que era a través de esta estructura donde se producía, fíjense acá el dibujo, que se produce la liberación de esta yema con el disco germinativo en el caso de que eventualmente haya fecundación, que haya fertilización del cigoto. ¿Cómo sucede esto? Básicamente, fíjense acá en la figura, nosotros tenemos que el acto reproductivo está dado por la unión de ambas cloacas, de la femenina y la masculina. Recordemos que en el gallo el falo es rudimentario, nos estamos refiriendo al órgano copulador, ¿no? Entonces, este semen que es eyaculado se va a depositar en el ingreso del oviducto, y las contracciones, recordemos que este es un órgano muscular, las contracciones van a permitir este movimiento del semen dentro de la vagina, y finalmente a nivel de la unión útero-vaginal, que va a ser selectivo solamente para aquellos espermatozoides que tengan la motilidad suficiente para poder alcanzar a mi ovocito. Entonces la fecundación finalmente va a tener lugar en la base del infundíbulo, que era la primera porción de mi oviducto, y en este punto la yema va a estar cubierta por una membrana vitelina, que ya la habíamos mencionado, que se va a formar a nivel folicular. Estos espermatozoides se van a aglutinar, sobre todo en el disco germinativo que mencionábamos, y van a insertarse entre las fibras de la membrana vitelina. Finalmente, el acrosoma de estos espermatozoides va a liberar una enzima que va a atacar a todas las sustancias presentes entre estas fibras, y lo que va a permitir la penetración del espermatozoide y finalmente la fecundación del ovocito. A nivel del oviducto, básicamente se van a ir adicionando todas las capas que terminan contribuyendo a la formación del huevo. En un inicio, recordemos la fecundación, que ya la habíamos mencionado con anterioridad, que se produce en el inicio del infundíbulo, pero no solamente ocurre esta acción a este nivel, sino también esta estructura que vemos acá, que son las chalazas, que básicamente son fibras de mucina que se van retorciendo, fíjense esta forma como espiralada, que se va a dar por el paso de la yema a lo largo de esta estructura y que va a tener una rotación sobre su eje. Entonces esto me va a permitir esta formación. Si continuamos en el camino del huevo, vamos a pasar a esta porción que es el magnum, que básicamente es un poco más extensa en su longitud respecto al resto de los componentes del oviducto. Acá tenemos la secreción de albumen, básicamente tenemos proteínas y tenemos minerales que se van adicionando. Fíjense cómo se va completando la estructura del huevo. Todo esto va a estar regido hormonalmente, lo vamos a resumir en una diapositiva posterior. Continuamos por el istmo, tenemos unas membranas testáceas, tanto externa como interna, y por otro lado también se le va a adicionar una capa mamilar, que es otra estructura de fibras que se van a enlazar con estas y que van a permitir una adhesión bastante más fuerte cuando se una la cáscara. Y finalmente en el útero o glándula de la cáscara, también se llama glándula
cascarógena, que básicamente produce la estructura mencionada, ¿no? Entonces se tienen que adicionar iones de calcio y bicarbonato, va a haber una precipitación del carbonato de calcio sobre la cáscara, o sea, se van a ir adicionando capas de la misma, y hay que recordar cuáles son las fuentes de este calcio, ¿no? Proviene, por supuesto, de la sangre por transporte activo. Tenemos, por un lado, la absorción intestinal y, por otro lado, la movilización de los huesos medulares. Entonces, en las cavidades medulares de algunos huesos de estas hembras van a ser invadidos por un sistema óseo secundario que va a estar desarrollado tanto por estrógenos como por andrógenos y que van a permitir tener esta fuente de calcio para poder formar esta estructura. Por otro lado tenemos a las porfirinas, que van a permitir la pigmentación del huevo, y no hay que olvidar la hidratación del mismo. Cuando el huevo va llegando a este punto, tiene como un aspecto arrugado, acá es donde tiene que adquirir agua y diferentes electrolitos, se da la hinchazón del huevo, que también se denomina plumping. La yema o vitelo es una reserva que va a proporcionar al embrión de nutrientes para su desarrollo. ¿Dónde se forma? Básicamente, como indica la diapositiva, se da la síntesis a nivel hepático, que va a estar controlada por los estrógenos, y vía sanguínea va a poder llegar al folículo. Fíjense la composición, que está dado en un 50% por agua y 50% por proteínas, diferentes lípidos, minerales y pigmentos. Para concluir, tenemos las diferentes partes del huevo: la yema, el embrión, tenemos las chalazas, básicamente lo que es el albumen, lo que son las diferentes membranas que se iban asentando a medida que iba pasando el huevo por los diferentes componentes del oviducto. Recordemos también nuestras fuentes de calcio que van a permitir la formación de la cáscara y este asentamiento, ¿no?, del carbonato de calcio. La oviposición o expulsión del huevo, que se da a través de la cloaca, va a estar regida por un perfil hormonal característico. Es importante mencionar que esta oviposición en esta especie, como en otras, se da en forma seriada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que la gallina va a poner huevos día tras día, aproximadamente durante 5 o más días, y posterior a esta puesta seriada va a haber un descanso. Este descanso no va a durar más de un día y va a dar inicio nuevamente a una nueva serie. Este perfil hormonal que mencionaba está dado por la oxitocina, la arginina vasotocina, que también es considerada análoga de la vasopresina, y la prostaglandina E. ¿Qué función cumplen estas hormonas? Tanto la oxitocina como la arginina vasotocina tienen una acción contráctil sobre las paredes uterinas, sobre el miometrio, que va a generar esta expulsión. La prostaglandina también tiene una acción sinérgica, pero a su vez permite una relajación de la vagina que va a permitir esta expulsión. Para finalizar la presentación vamos a hablar de la incubación, y esto va a incluir tanto la incubación propiamente dicha como el cuidado posterior de las crías una vez que han eclosionado de los huevos. Estas gallinas van a tener diferentes cambios en cuanto a la actitud, en cuanto a el perfil hormonal también. Ya habíamos hablado que la prolactina tenía relevancia en esta fase. Por un lado, va a permitir que la gallina adquiera una actitud más agresiva, más protectora sobre los huevos. Va a permitir, por otro lado, este giro de los huevos para que todos alcancen una temperatura acorde para permitir la incubación, el ahuecado de las plumas. Esta gallina va a emitir unos sonidos particulares durante esta etapa, y una posición básicamente asentada sobre el nido, ¿no?, que va a llevar el 90% de su tiempo. El resto, por supuesto, que va a estar relacionado con la alimentación del ave, básicamente. ¿Qué sucede? Una vez que la hembra ha realizado esta puesta de huevos en forma seriada, va a formar un nido. Fíjense acá la figura. El ovario va a entrar en regresión
se va a interrumpir la producción de huevo. Recordemos la cloaca por donde se realizaba la puesta, se va a estrechar, se va a resecar, los huevos de la pelvis se van a acercar y acá quizás no es muy evidente, pero la cresta empieza a palidecer. Hay un desplume de toda la zona abdominal y va a haber un desarrollo vascular a nivel de la dermis también para mejorar todo lo que es irrigación, mantener la temperatura de estos huevos. Y van a aparecer unas placas incubadoras a este nivel que básicamente se forman una especie de edemas. Todos estos cambios van a permitir, como dije con anterioridad, este intercambio térmico entre la gallina ponedora y sus huevos. Para quien esté interesado en el tema, acá dejo un link de interés, que básicamente es un video educativo realizado por la Universidad de Auburn en Estados Unidos. Lo pueden buscar con este título, quizás acá no les va a poder salir el link para hacer el clic inmediato, pero realmente es muy interesante porque se va viendo cómo el huevo se va formando. Es un video 3D medio interactivo en el que se va a observar cómo a medida que avanza por todo el oviducto se van adicionando las capas que ya estuvimos describiendo. Dejamos acá la bibliografía para quien esté interesado en ahondar sobre este tópico. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en una próxima presentación.